Continuamos con nuestro ciclo de conversatorios de este grupo Política y Gerencia. Hoy nuestro conversatorio número 15 y el tema es escenarios para salir de la crisis política existente en Venezuela. Y para ello hemos invitado a un conocido analista de la política, Nigmar Evans, que es politólogo, magíster en Psicología Social en la Universidad Central de Venezuela, nuestra universidad, doctorado en Comunicaciones en la Sociedad del Conocimiento en la Universidad Católica Andrés Bello, director general de la plataforma comunicacional Punto de Corte, miembro del Movimiento Democracia e Inclusión y del Comité Operativo del Espacio Consenso, preso político del régimen que tenemos. Sin duda que la situación política de Venezuela estamos pendientes. Ya somos más de 9 millones que hemos emigrado y todo está centrado en esta etapa de la evolución en que está la situación política en la fecha del 10 de enero. Se haga realidad lo que la voluntad soberana del pueblo venezolano expresada el 28 de julio sea acatada y ejecutada, posicionándose quien es el presidente electo Edmundo González Urrutia. Y sin duda que en el tema de hoy, la calidad analítica política de Nigmar Evans, seguramente vamos a tener esa visión también corta de cómo ve la cosa él en el futuro de esa decisión. Bienvenido, Nigmar Evans, y adelante. Saludos, René, Julián, Carlos y Edwin. Agradecido por la invitación a este espacio y bueno, y a quienes nos van a ver también y nos están viendo en YouTube. Fíjense, bueno, un reto tratar de hacer escenarios en este momento porque Venezuela ha demostrado tener algunos niveles de imprevisibilidad interesantes, ¿no? Entonces, en el marco de la imprevisibilidad y de las variables que no podemos nosotros controlar, eh, pues resulta ser que siempre nos sorprende con cosas. Y ojo, esperemos que efectivamente el regreso de la democracia nos sorprenda, pero que no nos agarre no preparados. Creo que es el gran reto que nos debemos plantear cuando empezamos a hacer diagnósticos y además cuando pretendemos hacer escenarios en ese sentido. Para poder hacer algunos escenarios, lo primero que hay que hacer es tratar de poner un pequeño contexto en relación al tema de en qué situación se encuentra Venezuela en este momento. Creo que Venezuela está en el mejor momento en los últimos años de su historia política. Pero lamentablemente detrás de eso hay una gran secuela como consecuencia de la situación social y económica. Digo, parece algo positivo y digo que es positivo en el marco de la desgracia porque nunca habíamos estado más cerca de la posibilidad de que las fuerzas democráticas, ya hoy no opositoras, sino que las fuerzas democráticas mayoritarias comprobadas por un hecho concreto y certificadas a través de actas, como fueron las elecciones del 28 de julio, nos ponen en una situación de legitimidad a diferencia de los otros intentos y procesos de salida de el gobierno antes de Chávez, ahora de Maduro, de que efectivamente esté acompañada de estas acciones de este fenómeno de legitimidad. Anteriormente, pues podían estar las acciones acompañadas de buenas intenciones o preñadas de buenas intenciones como estuvieron algunas, pero la realidad es que no se podía comprobar efectivamente si había un apoyo mayoritario de la población. Hoy podemos decirlo sin ningún tipo de duda. Solamente la cifra nos da por lo menos una relación de 7-3, pero la realidad la desborda porque sabemos muy bien, como ha dicho René en la introducción, que hay ya quizás 9 millones de venezolanos fuera del país, que si lo sumamos a la acción electoral que se desarrolló el 28 de julio, 9 millones de personas que no pudieron participar en un proceso electoral, bueno, de los 9, 4.5 quizás que activamente desde el punto de vista electoral hubiesen podido participar y no participaron, entonces la proporción sería 85 quizás o 90% a 10% el resultado electoral favorable al Mundo González Urrutia. Y debemos recordar también que esa elección, aunque sale favorecido desde el punto de vista electoral el Mundo González Urrutia, la verdad es que fue
un proceso de votación en contra de Maduro y a favor de una salida del espacio democrático. Quien hubiese estado ahí hubiese canalizado esa expresión, pero la otra verdad es que quien concentró el esfuerzo y quien lo canalizó y lo llevó a ese nivel fue María Corina Machado, la líder de los sectores democráticos mayoritarios de Venezuela, Sí, sí, antiguamente la líder opositora, que ahora entonces tiene la capacidad de tener además ratificada la legitimidad, no solamente por una primaria, sino además también la legitimidad por haber conducido el proceso electoral hacia el 28 de julio, y que pues nadie puede dudar. Incluso los sectores más de izquierda que pueden haber en el país hoy reconocen el liderazgo de María Corina Machado, porque el tema ya después del 28 de julio trascendió el tema electoral. La lucha que se libra hoy en Venezuela, o sea, ya ese requisito se cumplió. Y si había gente presionando a María Corina desde los últimos años para que se encauzara por la vía electoral, ella lo hizo y ahora demostró efectivamente, primero que había un porcentaje mayoritario apoyando la salida del sistema, por la otra demostró que no solamente con la vía electoral se podía superar, pero también se demostró a sí misma que era necesario pasar por ese camino. Recordemos que María Corina en algún momento fue la líder de propuestas que no pasaban efectivamente por el tema estrictamente electoral y había promovido incluso acciones contundentes de la comunidad internacional en relación con Venezuela, cosa que por cierto sigue haciendo, pero ya en otro contexto y en otro tenor. Y además, insisto, y lo voy a repetir constantemente porque tenemos que ratificarlo y tenemos además que recordarlo permanentemente con la legitimidad que ahora implica el hecho de haber liderado un proceso electoral como el del 28 de julio. Sin embargo, esta visión positiva, entre paréntesis, que podemos ubicar a la fecha, va a tener varios condicionantes para poder lograr lo que es el objetivo final. ¿Y cuál es el objetivo final? El objetivo final no es salir de Maduro. El objetivo final es cambiar un sistema. claro. La dimensión de lo que se ha generado hoy en Venezuela implica necesariamente prepararnos, afinar instrumentos para comprender que la transición para el cambio de un sistema en Venezuela es fundamental. Porque ya demostramos que aunque salga Chávez, puede entrar un Maduro y siempre puede ser peor, ¿no? Es la demostración concreta. Siempre puede ser peor. Y puede ser que salga Maduro y pueda ser peor en el marco del análisis de los escenarios, que es una propuesta de fuerza, de violencia, de expectativa. Otros lo ven con cierto escepticismo. Yo me anoto en este segundo grupo de verlo con algo de escepticismo. No porque no crea que se pueda dar, creo que se puede dar. Lo que me preocupa es lo que puede traer como consecuencia una acción como esta, ¿no? Que está protagonizando el señor Eric Springs en el contexto internacional. Sin dejar entonces ese elemento de lado, tenemos que, para hacer el marco de una serie de escenarios, tenemos que comprender primero cómo está el contexto internacional y, por supuesto, fundamental, cómo está el contexto interno en Venezuela. El contexto interno en este momento es un contexto apremiante. Irónicamente, en el mejor momento de legitimidad de las fuerzas democráticas mayoritarias en Venezuela, el terrorismo de Estado es la expresión cotidiana del ejercicio de quienes hacen ejercicio del poder de manera hegemónica y pretenden generar un modelo totalitario en Venezuela. Ya no solamente podemos hablar de autocracia en Venezuela, estamos hablando de un gobierno mafioso y lo comprobamos empíricamente en cómo incluso se come a sí mismo, se devora a sí mismo, ¿no? Devora a sus hijos, devora a Tarek El Aissami y ahora devora a Tellechea. Está en un proceso degenerativo interno importantísimo, pero pareciera que ese proceso degenerativo interno es un proceso de autorregulación o pretende ser un proceso de autorregulación para el mantenimiento del sistema. Algunos analistas y observadores podrán ver también que es un tema de repartición, de reordenamiento de repartición de cuotas, de quienes están cada vez son menos los que hacen ejercicio directo del poder, porque si al principio de Maduro eran
creo que como entre 7 y 11 hijos de Chávez, como se autocalificaban, los herederos de el gobierno de Chávez y y los que pretendieron tener la herencia de la legitimidad que pudo haber tenido Chávez, independientemente de que también nos guste o no el sistema político que él empezó a implementar. Pero estos hijos no pudieron mantener el legado, no pudieron mantener la legitimidad que pudo haber tenido Chávez. Y además mataron la gallina de los huevos de oro. O sea, empezaron a destruir lo poco que se había mantenido en relación con el sistema económico ya golpeado de Venezuela, y terminaron matando a PDVSA, que era la gallina de los huevos negros, ¿no? Y eso fue conduciendo de manera directa al hecho de que hubiese mucho menos que repartir y además había una estrategia por parte de quien había sido designado por parte de Chávez para ser su sucesor de no querer compartir el poder con todos los que se autodefinían hijos de Chávez. Hay un triunvirato con una cuarta pata, que son los que soportan el poder. Los primeros son los Rodríguez, los segundos es la tendencia de Diosdado, por supuesto, Cilia y Nicolás Maduro como la pata que está en el centro, y una cuarta pata que no es beligerante, pero es definitiva, que es la de Padrino López. Es un triunvirato de poder con un apoyo determinante. Entonces aquí incorporo este elemento para entender un poco más el contexto interno y después pasar al contexto externo. Los sistemas políticos autocráticos no niegan la posibilidad de buscar legitimidad. El reto permanente de quien gobierna, sea con legitimidad o no, es ser amado. El problema es que no lo logran. Y un principio fundamental de los consejos del príncipe, escrito por Maquiavelo, es que, bueno, no debes buscar el odio. El odio es una necesidad, el temor que debes imprimir es importante para la preservación del poder, pero no busques que se genere odio, sino por el contrario, sé temido y amado. Es el consejo fundamental de Maquiavelo al príncipe. Sin embargo, este sistema es un sistema que había intentado soportarse con la búsqueda de la legitimidad heredada de Chávez. Por vía electoral había tratado de demostrar que tenía capacidad de poderse soportar. Sin embargo, hasta el 2015 se demostró que no pudo mantener esta tesis, y después empezó un proceso degenerativo de desprecio a la legitimidad, al apoyo popular. No le interesó y empezó a generar cosas como la Asamblea Nacional Constituyente, el ejercicio paralelo del poder, la destrucción absoluta de las instituciones. Eh, eh, Trataba además también de sostenerse buscando algunos equilibrios económicos, y lo único que terminó fue generando un staff de corruptos multimillonarios que profundizaron aún más el modelo de destrucción de la economía a partir de su expoliación. Eh, y al final, lo único que le queda en este momento al sistema de la necesidad de preservar el poder con legitimidad, con bienestar económico o con búsqueda de algún tipo de soporte en el contexto internacional, lo único que le queda en este momento es la violencia. Y es lo que está desarrollando de manera plena a través del ejercicio del terrorismo de Estado. Esta condición, por supuesto que cada vez es más apremiante, porque cada vez se hace mucho más complejo tratar de sostener el poder, y de además tener la herramienta con la cual sostener el poder, que en este caso es el monopolio legítimo de la violencia a través de la Fuerza Armada. Entonces el factor de la Fuerza Armada termina siendo un elemento importante, pero también es un factor que está siendo perseguido, que está siendo acosado. Recordemos que hay más de 150 presos militares, presos políticos militares de momento. Yo por lo menos estuve en los sótanos de la DG5 con más de 50 de rangos de coroneles y de capitanes y tenientes coroneles. O sea, hay una persecución perversa también en contra de los miembros de la Fuerza Armada. Recientemente se metieron presos a unos coroneles en Oriente, y además vemos cómo también la represión
va hacia la burocracia del Estado. Y vemos recientemente como más de 65 trabajadores de PDVSA fueron presos en PDVSA Oriente, trasladados a la DGCIN. Entonces hay una combinación de represión en contra de su propia estructura, ya no solamente de cuadros altos, sino también de cuadros medios, tanto en la Fuerza Armada como en la burocracia económica que soporta además la posibilidad del sustento y la manutención con la cual ellos soportan el poder. Entonces, en este contexto, además, vemos como en el plano internacional, el gobierno de Maduro eh, logra el mayor nivel de desprestigio que puede lograr gobierno alguno por la evidencia clara del fraude que se logró por primera vez generar a través de un riguroso proceso de sistematización de la recolección de las actas y de la evidencia numérica de que efectivamente hicieron trampa. Y además, sin estupor, el nivel de descaro del gobierno de no publicar los resultados electorales tal como se acostumbraba mesa por mesa, centro por centro, parroquia por parroquia, estado por estado, sino solamente publicar un resultado general, casi como leída de una servilleta, ¿no? Por parte del presidente del CNE. Esto, por supuesto, además de una estrategia, que soy de los que reivindica que efectivamente en la conducción política de la mayoría democrática en Venezuela hay una estrategia. El tema es que no es suficiente la estrategia. Y quizás está solamente ubicado en un plano hasta los momentos, pero sí hay una estrategia. La estrategia se ubicó exactamente en el primero a ganar las elecciones y después de velar el fraude, para que se hiciera insoportable el sostenimiento y el mantenimiento del gobierno de Maduro. Pues esa estrategia sigue y en el contexto internacional ha tenido muchos éxitos. Efectivamente, en el contexto internacional, ya son cada vez más los gobiernos, incluso, y esto es un elemento clave, por primera vez, gobiernos de izquierda que ya no reconocen a Maduro como izquierda y que no reconocen tampoco la legitimidad de Maduro. Lo más reciente es el hecho de lo que ha sucedido en los BRIC y el hecho de que el gobierno de Lula haya vetado el ingreso más que de Venezuela, de Maduro a los BRIC. Y por supuesto que lo más irónico es que a la llegada a los BRIC de Maduro, él lo primero que ofrece es la industria petrolera y la importancia que puede tener la industria petrolera como aporte dentro de los BRIC. La ironía se cae por sí misma como consecuencia del hecho de tener a los dos últimos presidentes de PDVSA presos, y tener hasta presidentes de PDVSA muertos en los últimos 15 años, ¿no? Entonces, y otros en el exilio, la mayoría presos, apenas dos que han pasado por debajo de la mesa, y uno de ellos con grandes señalamientos de corrupción, y el otro, bueno, uno de los hijos de Chávez que se quedó callado, que en verdad es hermano de familia de Chávez y por lo tanto no, no es objeto de señalamiento porque no les interesa tocar. Especialmente el tema de la violación de derechos humanos, de delito de lesa humanidad, el señalamiento que tiene el gobierno ante la CPI, ante la además también Corte Internacional de Justicia, los señalamientos que han hecho gobiernos como los de Argentina, los señalamientos de la OEA, insuficientes todavía para poder caracterizar, pero que por lo menos nos pinta algunos escenarios, nos pinta algunos elementos, ya podemos ir pensando en los escenarios. Y el primer escenario que se nos plantea en torno al 10 de enero, y yo quiero ser aquí un poco sigiloso. Esta es el último día, la acción final, no sé qué cosa, creo que el cambio de discurso lo da María Corina cuando dice hasta el final, pero no pone el hito, dice hasta el final, ¿no? Sin embargo, veo con mucha recurrencia el hecho de que ahora se empiece a hablar del 10 de enero como el deadline, ¿no? Como la línea de muerte, la línea final. Y si no pasa el 10 de enero, no pasa, o sea, ya no hay más nada que hacer. Cuidado con eso. Creo que lo que está sucediendo en torno a la situación de Venezuela puede abrir unos escenarios que pueden buscar un desenlace del problema antes del 10 o después del 10. Lo que sí pareciera sin duda importante es que hay que pasar por el 10, para bien o para mal. Ah, Soy de los que cree que cuando lleguemos al 10, si no pasa nada,
O sea, si no pasa lo que queremos, mejor dicho, la mayoría democrática en el país, creo que más bien eso va a ser como una especie de activador. Es sorprendente cómo en la calle todo el mundo que te pregunta tiene la expectativa, ¿verdad? No, es imposible resistirse a eso, aunque uno lo quiera aclarar, de que, bueno, el 10 es la cosa, ¿no? O sea, eso es lo que se dice en la calle. Lo que no sabemos es exactamente qué es esa cosa, el 10. Pensar que Edmundo González Urrutia se va a juramentar el 10, ya dijo que no lo va a hacer fuera del país. Implica el hecho de que él tenga que juramentarse dentro del país. Las circunstancias que se dan hasta ahora, insisto, son muy favorables, pero la capacidad de preservación en el poder, aunque debilitada, todavía se preserva por parte de quien podemos decir en este momento que la usurpa. Pensar que aun cuando se está debilitando, va a haber un proceso acelerado, inmediato, creo que es impredecible, todos lo deseamos, pero no pareciera que puede suceder ya, de inmediato. Sin embargo, insisto, hay un proceso continuo, permanente, que no tiene retroceso, y eso anticipa el hecho de que sí va a suceder. El contexto internacional está ayudando muchísimo. Nada más la vergüenza que pasa Maduro en los BRIC va pintando un poco como la presión internacional, como Lula tiene todavía incidencias y le da exactamente en donde más le perturba a Maduro, que es en su ego y en su intención de aparentar una imagen, de estar al lado de las potencias emergentes en el mundo que no puede sostener. Y también muestra claramente lo difícil que es la preservación del poder con todo el peso que tiene el hacerlo en este momento en Venezuela por parte de este sistema mafioso. Pero no tenemos bolita de cristal, es difícil poder medir la magnitud del impacto de esto sobre la posibilidad de la salida lo más pronto posible. Lo que sí está claro es que va abonando a todo el proceso que ya está bastante avanzado de degradación interna, y hay que tener muy en cuenta lo que está sucediendo en lo interno de la propia cúpula del poder, del desplazamiento del superpoder que está adquiriendo Diosdado, del desplazamiento de los Rodríguez. Sobre eso abundan, además, por cierto, muchas especulaciones en YouTube. Ni las refiero, ni las ni somos capaces tampoco de poder negarlas, porque todo pareciera ser con base en elucubraciones. Pero lo que sí es verdad es que cuando hay ruidos, bueno, algunas piedras debe traer ese río, ¿no? Y pareciera que sí, ya en los últimos años, a diferencia de cuando Chávez, que a lo interno del poder se preservaba mucho el cuidado de no develar las fisuras internas o las diferencias internas, hoy son como que muy claras, son muy evidentes, no tienen capacidad de disimularlo, y se ve entonces el proceso de deterioro interno. Entonces, con base en eso, tenemos un escenario absolutamente válido y pertinente, que es la posibilidad de que con base en el deterioro interno de la preservación de quienes están en el poder, haya un proceso de aceleración importante que pueda dar el traste eh, con la necesidad que va a tener quien está en el poder de evaluar que el costo de quedarse es mucho más alto que el costo de irse, que es lo que al final tiene que ser la aritmética política que debe generarse para que haya una salida por parte de ellos mismos, para que se monten en la vaca sagrada y se vayan, ¿no? Por recordar a Pérez Jiménez. Y ojalá no puedan llevarse, se les quede más de una maleta, como se le quedó a Pérez Jiménez, y no terminen desangrando el país. Ese es un escenario, ese, por cierto, es como el escenario ideal, ¿no? No tiene mucha violencia detrás, debe haber mucha presión interna, el contexto internacional se da para que efectivamente esto suceda. El tema es que los niveles de represión de terrorismo de Estado, incluso yo creo que superan a lo que había sucedido en aquel momento, para que se diera el 23 de enero del 58. Pero una tesis ubicada hacia un 23 de enero del 58 creo que es lo que todos los venezolanos soñamos, y además es nuestro más inmediato referente, por cierto, ¿no? Es un referente propio, no es un referente
externo y nos acompaña un poco en nuestra propia idiosincrasia. Hay otros escenarios, bueno, que tratan de buscar una figura como la de Panamá y Noriega, que está un poco asociado con el tema de Eric Prince. Este es otro escenario que, por supuesto, tiene como dificultad el hecho de no tener mucha garantía de que al salir Maduro, no haya una sucesión interna, no haya capacidad de poder hacer que la democracia aflore, sino por el contrario, lo que hace es una sustitución, quítate tú para ponerme yo, y puede alargar la agonía. Esto es un escenario no deseado para la vida democrática de Venezuela, pero es un escenario que está ahí. Cualquiera de estos dos escenarios y cualquier otro que nos podamos plantear, como nos los vamos a plantear, pasa por un elemento transversal y fundamental. No va a haber solución del problema democrático en el país si no hay una preparación y una acción concreta a lo interno para preparar a la población venezolana para una transición democrática. Y esta es la gran dificultad que se vive en este momento. Todas las condiciones políticas están dadas para que haya una salida de Maduro. No sabemos si se va a acelerar o no, como hemos dicho, no sabemos si va a ser antes o después del 10 o el mismo 10 de enero. Pero la gran dificultad que existe es que tengamos la capacidad y tengamos una conducción política de la mayoría democrática que no solamente esté luchando por la salida de Maduro, sino que tenga la capacidad de generar gobernabilidad y gobernanza. Ahí es en donde está la gran dificultad. Creo que ahí tenemos debilidades. La estrategia que acabo de comentar hace un rato, que existe, que efectivamente se ha desarrollado y que tiene un gran impacto en el contexto internacional, después de haber brindado el logro del resultado del 28 de julio. Sin embargo, pareciera no estar tan consolidada en relación con el hecho de tener a los sectores sociales, políticos y económicos de Venezuela preparados para una transición. Y ahí hay una importante, creo yo que una importante debilidad. No porque el pueblo venezolano no pueda estar preparado para eso, sino porque la conducción política de la mayoría democrática tiene también sus propias dificultades. Se han aflorado, por cierto, en estos días. Lo que pasa es que son tan terribles las del gobierno que nos distrae de no ver también las dificultades que se tiene a lo interno. Y porque creo que ha privado mucho el tema de la búsqueda de la unión de los sectores opositores. Se ha comprendido muy bien después del 28 que hay que mantenerse estable. Sin embargo, el gobierno está buscando debilitar eso y uno de los elementos con los cuales busca debilitarlo es con acelerar el proceso de unas elecciones regionales y una búsqueda de repartición de cuotas de cartones vacíos, porque sabemos al final que el gobierno interviene y saca alcaldes y gobernadores de la mayoría democrática como le da la gana, pero siempre está la expectativa del tema electoral y sigue estándolo, porque incluso la convocatoria que hace la Asamblea Nacional, presida por Rodríguez, para intervenir todo lo que es la estructura y el andamiaje electoral desde el punto de vista legal e institucional, empieza a afectar los intereses ya no solamente de un sector del llamado alacranato, que son partidos y organizaciones que son convenientes, que son acomodatizas, que son extensiones del PSUV con otros colores, que no representan el 1% del electorado, pero también afectan estas modificaciones y esta tentativa de incluso modificar la Constitución para el tema del financiamiento de las organizaciones políticas y la expectativa de poder permitir repartir algunas gobernaciones y alcaldías para acceso a recursos, permea a algunos sectores de algunos partidos de la Plataforma Unitaria Democrática. Y eso hay que decirlo. De manera inevitable siempre está el interés de lo electoral, que no está mal, ojo. O sea, yo aquí no descarto la posibilidad de una participación electoral si los sectores de la mayoría democrática lo deciden en consenso. La posibilidad de que haya una participación. Ahora, si no hay un consenso en relación con la participación,
Se puede decidir que hay una participación por consenso si se asume que esa acción es una extensión y complemento del 28 de julio para seguir demostrando el fraude electoral que se vive. Pero si no se asume como eso, sino que se asume como por parte de los intereses de algunas fracciones de la mayoría democrática para poder acceder a cuotas de poder, las lisonjas que reparte el gobierno generando esta falsa expectativa, pues entonces eso requebraja la posibilidad de esa visión unitaria que existe en este momento y el gobierno gana un espacio importante en ese resquebrajamiento y entonces ahí viene el tercer escenario, que es que aunque debilitado, Maduro se siga preservando en el poder y este es un escenario que no debemos descartar, no lo queremos, estamos trabajando diariamente para que no pase, pero es un escenario, el escenario menos deseado, pero es el escenario al que ellos están jugando, que es el escenario, bueno, de reconocer que hay un debilitamiento, de reconocer que hay un resquebrajamiento del poder, que hay un contexto de debilidad internacional, pero ellos no van a dejar de luchar para seguir preservando el poder y reestabilizar esta condición internacional y esta condición interna, buscando y todavía alimentar aún la posibilidad de algún nivel de legitimidad. Ese sería, por cierto, el mejor de los peores escenarios, que ellos busquen ratificar o busquen preservar algún camino hacia la búsqueda de legitimidad por vía electoral, tratando de reconectarse con la gente, bajando la presión de la represión, del terrorismo de Estado y tratando de generar mayores empatías con las necesidades de la población. Sobre este escenario, por cierto, trabaja un sector de ese 1% de la pseudo oposición o de los opositores convenientes. Esos sí son oposición y es una oposición conveniente, ¿no? Porque les gusta la posición de que lo señalen de oposición, para poder justificar sus acciones y justificar los recursos que obtiene por eso a través de la vía del propio gobierno. Este escenario, que sería el tercero, es un escenario terrible, pero es un escenario de continuismo, de más de lo que está sucediendo, con algún matiz favorable, entre comillas, hacia la dosificación del terrorismo de Estado y la posibilidad de que ellos busquen alguna legitimidad. Está un cuarto escenario que es muy parecido a este, pero es aterrorizante, que es el hecho de que ellos ya se asuman. Las autocracias generalmente no se asumen como autocracia, ningún dictador le gusta que le digan dictador. Pero llegado un momento en que solamente le queda, sabiendo que no puede preservar la lucha por la vía electoral, pues puede abrirse el camino hacia la posibilidad de la instauración de un modelo de partido único en Venezuela, un partido único del siglo XXI, no el clásico que conocemos en Cuba, por ejemplo, pero más bien como un modelo PRI mexicano, ¿no? De partido único, pero con la existencia de otros partiditos que, con la alteración electoral, el control absoluto del sistema se instaure sin necesidad de la búsqueda de mayor legitimidad porque tiene el control del sistema electoral. Ojo que, por cierto, este es también otro escenario muy favorable para ellos, para quienes están en el poder y lo trabajan también como algo factible. Y un tercero, ese sí, un tercero de ese lado, que sería un quinto escenario, es el de que ellos de manera definitiva vivan de una instauración y definición de un Estado totalitarista, aboliendo cualquier tipo de derecho, eliminando y suprimiendo cualquier tipo de disidencia, aún más de lo que se ha hecho hasta ahora, y pase de una autocracia dictatorial a un fenómeno de totalitarismo que genere el hecho de una salida aún mayor, una gran diáspora de Venezuela, como complemento a la política que ya se ha definido en ese sentido, y pues, para hacer después un cierre de fronteras y generar un proceso autárquico, podríamos decir así, a lo interno del territorio, más a un estilo quizás de Corea del Norte. Eh, yo no veo la posibilidad de que esto suceda. Sin embargo, no deja de ser también un escenario que debemos tener presente si queremos tener medianamente un abanico que nos pueda permitir estar prevenidos. Porque entonces, y concluyo con esto para que, bueno, pasemos a una fase de intercambio entre nosotros. Si no estamos
advertidos ante estas posibilidades, no vamos a poder estar preparados para lo que venga. Y si hay algo muy claro es que no hay posibilidad de que haya una salida del conflicto interno político que existe en Venezuela si no hay una capacidad interna de generar la mayor resistencia posible, ni generar la capacidad de una movilización con conducción política determinante en el momento en que sea necesario. Y aquí entonces vuelvo un poco a lo que había comentado anteriormente de la necesidad de preparar a nuestra población para la transición. No es, ojo, creo que, y además comprenderán que yo estando en un territorio venezolano tampoco puedo alentar a cosas que puedan ponernos en riesgo, pero lo que sí eh, hay que estar conscientes es de la necesidad de generar un entramado. Creo que se está tratando de hacer con los 600K y los comanditos, pero que creo que debe ir más allá de eso en estructuras menos partidizadas y más politizadas con la profundización de un tema de elementos políticos importantes, con un debate permanente en semiclandestinidad incluso, porque es peligroso mantener este tipo de estructuras. Y cuando digo semiclandestino no estoy hablando de subversión, estoy hablando del resguardo de cada uno de los ciudadanos en relación con un sistema de terrorismo de Estado que está en este momento busque generar una racia en los sectores que se opongan y que se resistan. Entonces, con el cuidado necesario, con los términos adecuados y con la estrategia necesaria, pues ir preparando a este espacio, a esta red ciudadana en defensa de los derechos y los deberes, en lucha por el restablecimiento de la Constitución de Venezuela, y que además también esté suficientemente preparada y consciente para saber cuál es el momento en el cual hay que activar estas redes para la movilización interna en función precisamente del restablecimiento de la democracia en el país. Esto, por supuesto, es un reto, no es fácil, pareciera sencillo decirlo, no es fácil buscar hacerlo, especialmente bajo el riesgo que existe de poder desarrollarlo. Sin embargo, entiendo que esto, algunos ya están intentando hacerlo y lo que podemos estar totalmente seguros es que estamos mucho más cerca que ayer de que haya un cambio en el país, en sus estructuras institucionales y en el poder, porque lo que sí se ha dado de manera definitiva es un cambio ciudadano importante que terminó de consolidarse el 28 de julio sin propaganda, sin pendones, sin publicidad en medios de comunicación. O sea, el fenómeno que se generó el 28 de julio es un fenómeno que quedará para el estudio de la psicología de masas, para el estudio del entendimiento de los procesos políticos e incluso electorales en el marco de sistemas autocráticos, porque fue una rebelión electoral que nos ha conducido a estar a las puertas del restablecimiento del Estado de Derecho y de Justicia, aún a pesar de que estando en el peor de las condiciones con la represión del Estado terrorista, del terrorismo de Estado, sin embargo, hoy podemos estar cada vez más claros que el pueblo venezolano grita libertad, grita democracia, está convencido de que tiene que vivir en libertad y en democracia. Y esto nos diferencia mucho de otras circunstancias en donde las autocracias se han instalado y han avanzado al poder absolutamente totalitario y no se ha podido salir de ellas. Ojalá, además, lo que sucede en Venezuela, lo que está sucediendo y lo que va a suceder en Venezuela, y a lo que estamos apostando sea ejemplo también para el pueblo de Nicaragua y el pueblo de Cuba, que también están sufriendo eh, cosas parecidas a lo que estamos viviendo nosotros en nuestro país en este momento. Bueno, con eso concluyo mi parte, René. Y bueno, no sé si tienen previsto que podamos hacer algún intercambio de impresiones sobre estas ideas que he colocado en la mesa. No, excelente, Nilma. Ha hecho un análisis muy amplio, muy objetivo, crítico y se abre pues unos minutos para que el grupo podamos formular alguna pregunta, un comentario o que nos aclare cualquier duda que tengamos. Así que se abre estos minutos para el resto del equipo. Enigma, realmente
excelente. Dijiste tantas cosas interesantes que tomé nota, pero no me da tiempo de hacer comentarios largos y preguntas. Pero solamente quiero también ayudar un poco a que ese contexto, yo veo son tres momentos, Nigmer, el de que son diferentes en año y medio, partiendo desde el 28 desde octubre de 2023 hasta el 10 de enero, es año y medio. En ese año y medio hay tres momentos que diferenciado. Es complicado la situación. Tú, esos escenarios que pusiste realmente son excelentes. Allí son cinco escenarios y bueno, uno es mejor que el otro, pero allí para no quiero agotar el tiempo porque los amigos tienen también que intervenir. Sí, gracias, Carlos. No, brevemente, creo que el temor que se ha inoculado en la sociedad venezolana llega a niveles de la autocensura, ya no solamente de los medios, la autocensura individual. Yo he dejado de decir por lo menos el 50% de las cosas que quisiera decir, ¿no? Sin embargo, con el 50% creo que es suficiente para tratar de hacer entender el resto. Hay algunos que deciden simplemente no decir nada. Ahora, eso no quiere decir que la gente está pasiva. Eso no quiere decir que la gente no está dispuesta. El 28 de julio la gente estuvo dispuesta y aún a pesar del nivel de represión que existe, de persecución, no deja de estar la gente dispuesta a poner lo que tiene, el pecho, para seguir la lucha democrática. El tema es que cada vez la población venezolana es mucho más selectiva en torno a los momentos en que está dispuesto a hacerlo. Cada vez habrá menos capacidad y posibilidad de hacerlo, pero insisto, con una correcta conducción política y con una preparación para el momento preciso, la gente estaría dispuesta a hacerlo. Y creo que ahí es donde está el gran reto de la actual conducción política en el país. Gracias, Nigmar, por esta excelente conversación que hemos tenido. Me llena de satisfacción porque en este grupo estamos como objetivo aportar nuestro grano de arena para el conocimiento de la política actual de Venezuela y en qué podemos ayudar para el retorno a la democracia. En tal sentido, a mí me impresionó mucho tu exposición, porque sí llegaste a unas palabras finales, que es cuando dice que estamos más cerca de la libertad que ayer. Yo tengo mucha esperanza de que esto se consolide, sin embargo, hay que estar claro que la llegada al final es difícil y llena de obstáculos. Gracias, Nigmer, por tu exposición y seguimos activos en nuestra lucha por la libertad. Gracias. Gracias a ti, Julián. Hay un proceso importante de desarrollo de la conciencia en contra de los hiperliderazgos. Yo recuerdo, no sé si Edwin recuerda, yo creo que él andaba también por esos predios en aquel momento cuando Chávez era presidente, creo que por el año 2010. Algunos que decidimos ser parte de ese proceso y tratar desde adentro de que tuviera un sentido democrático y lamentablemente no lo logramos. En aquel momento hicimos el señalamiento del riesgo del hiperliderazgo de Chávez. Y bueno, no fuimos perseguidos como quizás se dijo posteriormente, pero sí algunos sectores, entre ellos Maduro, por cierto, que vino a suceder a Chávez, fueron uno de los más grandes detractores de lo que hicimos en aquel momento, un esfuerzo público por cuestionar el hiperliderazgo de Chávez. Creo que quienes pasamos por ahí hemos aprendido la lección lo digo porque no debemos dejar de reconocer el liderazgo y de respetar ese liderazgo, pero no podemos alimentar tampoco el hiperliderazgo. Lo digo en razón de María Corina Machado y del liderazgo que se ejerce en este momento. Y creo que ella tiene mucha conciencia de esto que estoy diciendo. No hay, no hay ninguna voluntad de hiperliderazgo, no hay que generar dependencia tampoco de una sola persona. Venezuela tiene una terrible costumbre registrada históricamente
lo decía Vallenilla Lanz ya en los años 1920 y todavía seguimos arrastrando esto del cesarismo democrático, terrible. Tenemos un caudillismo inoculado en el hipotálamo en general, sobre eso también tenemos que tener cuidado, porque estoy convencido que si no está María Corina, habrá también la capacidad de preservar una conducción política adecuada porque hemos madurado en ese sentido. Y por supuesto lo que apostamos es porque quien se ha ganado el liderazgo pueda mantenerlo y pueda además ejercerlo en una vía democrática, en un Estado democrático. Pero, ojo, creo que es importante siempre señalar que es clave que podamos nosotros desarrollar una capacidad de una dirección política más amplia, más diversa, y que no dependamos exclusivamente de ese hiperliderazgo al que estamos acostumbrados en la cultura política venezolana, tanto de quienes están en el poder en este momento como de quienes están tratando de estarlo, porque es una cosa ya diagnosticada como cesarismo democrático, ¿no? Del que tenemos que empezar a avanzar y dejarlo de lado. Un comentario breve, Nigmer, bueno, y muy interesante las cosas que has expuesto y también interesante los comentarios de Carlos y de Julián. Hay algo que quiero llamar la atención acerca del proceso de desmoronamiento, yo diría que desarticulación como viabilidad de gobierno y de gobernanza por parte del régimen, por parte del gobierno o el equipo que está dirigiendo, digamos, los hilos del Estado. Y al mismo tiempo, el proceso de superación de las dificultades, debilidades que puede tener la mayoría democrática del país con sus equipos de dirección. Es decir, en esa dinámica es que está el proceso de la posibilidad de un desenlace u otro desenlace. A mi juicio, no sé qué te parece, con esto de Tellechea, y tú has citado algo, digamos, que es verdaderamente explosivo desde el punto de vista de la comprensión, ¿no? Es que qué cosa puede presentar Venezuela sino petróleo. Y resulta que el petróleo está desintegrado y ponen preso a todos los que pasan por allí, hasta los asesinan, como el caso de Martínez, que fue prácticamente asesinado en el sentido que no se lo pusieron preso y no se le prestó la atención debida. De modo que creo, y para dar un punto más, no de optimismo vano, sino de esperanza cierta, que creo que estamos en un camino en que esta gente ya no es posible recomponer el rompecabezas, es decir, su rompecabezas se desarticuló de 1000 piezas y ya no pueden juntar todas esas 1000 piezas. Sin embargo, creo que hay un factor y que es la propaganda que ellos todavía manejan para inocular un terror que no son capaces de sostener en la práctica. Es decir, su terror ya depende es de una propaganda. Y gracias pues por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros presentes. Sí, Edwin, has tocado un tema interesante. Me ha correspondido en estos últimos meses estudiarlo, además, que es el tema de lo increíble que es el hecho de que este sistema político que nos está dominando en este momento de la fuerza ha tratado de implementar una especie de industria cultural paralela a través de esta propaganda que tú has señalado y de cómo resistir a este tipo de propaganda. Además, en una sociedad que tiene altos niveles de censura y de autocensura como consecuencia del terrorismo de Estado. Bueno, ejercicios como este que ustedes están desarrollando aquí en Política y Gerencia, más lo que podemos hacer en los medios alternativos, en las redes sociales, por supuesto que es un ejercicio básicamente de resistencia. Esa tendencia de la visión crítica al cuestionamiento de las operaciones psicológicas de masas a través de la implementación de mentiras que son repetidas 1000 veces hasta que se convierten en verdad, no le ha funcionado al gobierno. Eh,
porque no basta solamente con tratar de generar operaciones tipo nazis, ¿no? Como se operó en la Alemania de Hitler. Eso nada más está sucediendo y hoy sigue en el 10% de la población, el resto está muy claro. Lo que sí puede pasar es un temor que por recurrente termine generando una alta pasividad como consecuencia de la percepción de que no va a haber salida. Y ahí es en donde tenemos que cuidarnos. Tenemos que alimentar la esperanza sin, tenemos que alimentar la expectativa sin falsas esperanzas. Bueno, y para cerrar, me gustaría hacerte un comentario ahí en Venezuela y lo que ha habido en Venezuela. Cuba ya lleva más de 64 años bajo un sistema que viene aplicando la herramienta del terror, del miedo, de la cárcel, de las torturas, como mecanismo de defensa y subsistencia como sistema, de rebelión frente al sistema. Es decir, que allí ha habido todo un totalitarismo que ha funcionado hasta el sol de hoy, que por ahí va igual Nicaragua. Y pareciera que el régimen que tenemos en Venezuela va siguiendo ese camino como referencia para subsistir, porque sabe que bajo los conceptos y bajo el ejercicio del Estado de Derecho y de la democracia no puede ya subsistir. Entonces, el escenario, uno de esos escenarios que tú tocabas, me parece que ha escogido el quinto escenario, es morir en esa dirección de aplicar el totalitarismo para poder subsistir y satisfacer sus intereses que tienen como grupo, como corporación criminal, cómo funciona. Creo que cada país tiene un contexto y una realidad muy particular. Y Venezuela lo tiene. Afortunadamente, no somos Cuba, no somos Nicaragua. Esto no quiere decir que seamos mejor o peor, sino simplemente que los contextos son distintos. Eh, insisto en que nosotros tenemos un elemento muy particular, que es el haber demostrado el fraude del 28 de julio y la expectativa que existe desde el punto de vista de la población de seguir, a pesar de todo el tiempo que se ha preservado y se ha cultivado y ha desarrollado el modelo de poder seguir avanzando en esta lucha. Yo soy, en ese sentido, René, optimista, porque aunque ellos apunten hacia el escenario 5, definitivamente creo que la población venezolana está empujando hacia el escenario 1. Y creo además que lo más importante de todo esto ya no solamente es el tema de la voluntad de la población venezolana, sino que quienes están en el poder están perdiendo las capacidades y competencias para preservar el poder. El deterioro ha sido muy grande, como lo hemos analizado, y esto anticipa el hecho de que les va a ser difícil mantener y preservar todo esto. Yo veo al 10 de enero como un elemento, si llegamos al 10, yo veo al 10 como una fecha clave de catalizadora de un gran deterioro que va a conducir de manera definitiva a la salida de quienes hoy ostentan el poder y que para algunos ya son usurpadores del poder y para otros serán doblemente usurpadores a partir del 10 de enero, ¿no? Porque lo que hay en este momento es una sociedad preparándose para conquistar la libertad y la democracia. No se ha abandonado la lucha, lo único que ha habido es un repliegue táctico mientras la conducción política está avanzando en los elementos del contexto internacional para seguir avanzando. Eh, por eso es que es determinante el hecho de que nos volquemos a la búsqueda de la orientación y la organización a lo interno para que la transición no nos agarre de sorpresa. Eh, pero y de igual manera, hemos puesto los 5 escenarios, René, porque no deja de ser posible que esto vaya hacia el escenario 5. Sin embargo, estamos trabajando para que sea el escenario número 1 y creo que lo vamos a lograr. Julián, para que te despida aquí con el grupo. Bueno, muy bien, gracias. Gracias a Nigmar por tu excelente presentación, que nos ha ayudado mucho a ponernos al día con el conocimiento de la realidad de nuestro país. Gracias a todos y vamos a estar pendientes para próximas intervenciones.